Bueno, hoy toca continuar con la lectura de Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica. Vamos al... la primera vez leímos la introducción, ahí está el videíto, el anterior, y ahora vamos ya a entrar a la primera parte. Y el primer capítulo de esta primera parte se llama El cinismo, o caso de la falsa conciencia. Entonces, antes vamos a darle una repasada aquí a la estructura del libro. El libro tiene dos partes. Y al parecer la segunda parte es la más extensa. La segunda parte se titula Cinismo en el proceso cósmico. La primera parte, análisis. 5 consideraciones previas. De esas 5 consideraciones, la primera es acerca del cinismo. La segunda, la ilustración como diálogo, crítica de la ideología como continuación con otros medios del diálogo fracasado. La tercera es los 8 desenmascaramientos, revista de la crítica. La cuarta, después de los desenmascaramientos, crepúsculo cínico, bocetos para la autonegación del etos de la ilustración. La quinta, a la búsqueda de la insolencia perdida. Entonces, bueno, esto es lo que toca la primera parte. Entonces, si nos ubicamos, nosotros en esta primera parte estamos en las 5 consideraciones previas y vamos a abordar la primera de ellas, que es el cinismo o caso de la falsa conciencia. Esa es la parte que nos toca estudiar el día de hoy. Entonces, si hacemos una ¿cómo se llama? Un boceto de lo que nos va a tomar leer este texto. Estaremos hablando de las 5 consideraciones previas, y en la segunda parte hay 1, 2, 3, 4 secciones. La cuarta sección es bastante extensa. Entonces estaríamos hablando de 9 capítulos más o menos en total. Este es un trabajo que nos va a tomar aproximadamente, entonces, ¿qué será? 9, pues unos 9, y al final hay pues yo creo que unos 2, 3 meses, nada mal. Entonces ya lo hemos visto en la introducción. Unas cuantas cosillas. Ahorita no voy a recapitular, vamos directo ya al estudio del texto. Crítica de la razón cínica, repito, primera parte, análisis, 5 consideraciones previas. Primera consideración, el cinismo o caso de la falsa conciencia. Me permito leer entonces aquí perdón. Los tiempos son duros pero modernos, proverbio italiano. Siguiente cita. Y con todo no se veía nadie que estuviera detrás de todo esto. Todo giraba continuamente alrededor de sí mismo. Los intereses variaban de hora en hora. En ninguna parte existía ya una meta. Los directivos perdían la cabeza. Se sentían totalmente agotados, esclerotizados. ¿Esclerotizados? La esclerosis es un endurecimiento de un tejido
Bueno, aquí los esclerotizados. Piensa que tienes mal a la cabeza. El malestar en la cultura ha adoptado una nueva cualidad. Ahora se manifiesta como un cinismo universal y difuso. Ay, se me olvidó aventarme el cuaderno. Y las plumas de las que hago uso.
yo no sé ustedes, pero siempre el primer párrafo de cualquier texto pues es fundamental, ¿no? Y es ahí a veces donde uno da una, dos, tres, cuatro pasadas, no entiende nada. Pero si no, no se abre la llave de lo que viene después. Dice, el malestar en la cultura ha adoptado una nueva cualidad. Ahora se manifiesta como un cinismo universal. Pues en Freud el malestar en la cultura, pues bueno, básicamente se está contraponiendo contra este malestar considerado como represión de los instintos, pero aquí yo creo pues cinismo universal pues sería una apuesta, un destripamiento ya de lo que significa hacer lo que uno desea, sin importar las consecuencias y declararlo. Ante él la crítica tradicional de la ideología se queda sin saber qué hacer y no ve dónde habría que poner en la conciencia cínicamente lúcida el resorte para la ilustración, como si se hubiera perdido una brújula moral. Qué bueno es Andy Rubal, de verdad. Los perros de la vecina no ayudan tampoco.
A la falsa conciencia le falta una cuarta forma, aparte de la mentira, error y la ideología. Se añade el cinismo. Entonces se muestra este nuevo acceso que es el fenómeno cínico, este nuevo acceso a la crítica de la ideología.
En este capítulo se tiene como objetivo un análisis del contenido de la falsa conciencia ilustrada. Aquí en estos primeros párrafos Sloterdijk ya está perfilando unas cuantas características del carácter cínico a nivel psicológico y de acuerdo al entorno cultural que determina entonces un tipo de ideología que requiere de herramientas diferentes al de la crítica ilustrada y al de la teoría crítica incluso. Entonces, ¿cómo realizar el análisis de un fenómeno que al parecer reconoce la estructura moral que sustenta la organización legal de las sociedades contemporáneas, al mismo tiempo que se reconoce como un individuo que puede justificar ser la excepción a la norma, como un ethos? Pues es un dilema interesante. Ay, disculpen ustedes. Para mí siempre los primeros minutos de lectura son de una somnolencia. Ya después se me pasa y entro en trance. Y aquí la paradoja que introduce, este es muy importante, diría, ¿cómo podría ser, desde un punto de vista lógico, se trata de una paradoja, pues, ¿cómo podría ser una conciencia ilustrada y al mismo tiempo falsa? De esto es precisamente de lo que se trata.
Voy a leer esto. De lo que se trata en última instancia es de las fronteras sociales y existenciales de la Ilustración. Necesidades de supervivencia y deseos de autoafirmación han humillado a la conciencia ilustrada. Está enferma de la obligación de aceptar las situaciones anteriores, de las que duda, de manejarse con ellas y finalmente de preocuparse de los asuntos de las mismas. Bueno, aquí mm, no, sigamos. Para sobrevivir hay que ir a la escuela de la realidad. Sin duda, el lenguaje de los bienintencionados lo llama hacerse adultos. Y efectivamente algo hay de verdad en ello. Pero eso no es todo. Continuamente intranquila y susceptible, esta conciencia cómplice se vuelve en busca de unas ingenuidades perdidas a las que no existe ninguna posibilidad de retorno, ya que las concienciaciones son irreversibles. Vaya tensión. Insistir en devolverse a momentos anteriores a la toma de conciencia acerca de una norma moral, creo yo, si lo queremos poner más llano todavía, el darse cuenta de las consecuencias de ciertas acciones colectivas o individuales. Ya después no se puede regresar al estado anterior de desconsideración, por decirlo así.
Aquí nos está hablando de por qué la segunda parte es diametralmente más amplia que la primera parte, y parece que como hace una descripción más o menos exhaustiva de los tipos donde se manifiesta el cinismo, me refiero a las formas en las que se manifiesta el cinismo en la República de Weimar, parece que hace un análisis muy exhaustivo de todos estos fenómenos en un momento histórico que resulta especialmente afectado por este tipo. Dice, la cultura de Weimar siente más frecuentemente el dolor de la modernización y expresa sus desilusiones más fría y agudamente de lo que pudiera hacerlo cualquier otra en la actualidad. En ella encontramos formulaciones destacadas de la moderna conciencia infeliz, formulaciones candentemente actuales, vigentes hasta el día de hoy, que quizás solo hoy día son comprensibles en su validez más amplia. Mira nada más, dice, quizá estas reflexiones acerca del cinismo en cuanto cuarta figura de la falsa conciencia ayuden a superar la perplejidad característica de la crítica genuinamente filosófica con respecto a la así denominada ideología fascista. Entonces, esta crítica de la razón cínica necesita buscar cuál es la interrelación entre el problema de la supervivencia y el peligro del fascismo. Realmente la cuestión de la supervivencia, de la autoconservación y la autoafirmación, cuestión a la que nosotros los
a la que todos los cinismos intentan aportar respuestas, se toca con el problema central de la defensa de lo existente y de la planificación del futuro en los nuevos estados nacionales. Con diversos intentos trato de determinar el lugar lógico del fascismo alemán dentro del entramado del reflexivo cinismo del cinismo moderno. Podemos, de acuerdo a la descomposición psicocultural, autoafirmación regresiva y frialdad racional neobjetivista, con una corriente de antiguo venerada de cinismo soldadeos, que entonces muchas cosas. A ver, no te estoy entendiendo, Sloterdijk. Dice, podemos ir anticipando que en él confluyen dinamismos típicamente modernos de temor a la descomposición psicocultural, autoafirmación regresiva y frialdad racional neobjetivista, con una corriente desde antiguo venerada de cinismo soldadesco, que posee en el suelo alemán y esencialmente en el prusiano una tradición tan macabra como bien arraigada. Punto débil de la crítica. Lógica de la, o sea, el cinismo, la estructura cínica consiste en una lógica, no, en una revocación de la moral, en una lógica de la revocación de la moral. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta primera sección? Hasta aquí terminó la lectura, la verdad fue más breve de lo que yo esperaba, fueron unas cuantas páginas. Entonces, vamos viendo. Para recapitular y cerrar lo que se vio el día de hoy.
bueno, lo que nos acompañamos aquí, les recomiendo pues se hagan de su crítica de la razón cínica en una versión digital, perfecta para leer. Es el cinismo o caso de la falsa conciencia. O caso de la falsa conciencia. Sí, porque es el modelo de análisis crítico de la ideología. La falsa conciencia es un modelo que se reporta como insuficiente. Necesita meterse a estas formas de la falsa conciencia, la mentira, el error, la ideología. Se le necesita añadir el fenómeno cínico. El fenómeno cínico requiere de un contexto de la polis que permite el sostenimiento del individuo. Es una conciencia del individuo. No es un fenómeno. A pesar de que se encuentra extendido, pues se aterriza y se manifiesten de manera individual, como formas individuales de relación con el entorno. Pero, veamos aquí, desde que la sociedad burguesa empezó a tender puentes entre el saber de los de arriba y el de los de abajo del todo, pretendiendo fundar íntegramente su imagen del mundo sobre el realismo, los extremos se van entrelazando cada vez más. Hoy en día en cínico aparece como un tipo de masas, no un fenómeno, un carácter social de tipo medio en la superestructura elevada. Pues esta existencia en la medianía. Dice, el hombre de la clara mirada malvada se ha sumergido en la masa. Solo el anonimato es el gran espacio de la discordancia cínica. Entonces necesita de este entorno masificado para tener el espacio de su realización. Un poco de sueño que tengo ya, pero bueno. Vamos a leer esta cita. El mimetismo autoconsciente que ha sacrificado una mayor clarividencia a las necesidades. Alguien que se camuflajea de manera consciente y sacrifica la visión de las necesidades, no ve ocasión alguna para desnudarse ofensiva y espectacularmente. Hay una desnudez que ya no actúa desenmascarando y que no hace aparecer ninguna realidad desnuda, y en cuyo ámbito uno podría situarse con sereno realismo. Pues sí, este anclaje del realismo que tiene que ver con esta idea pragmática de que obedecer a los valores pues no resulta redituable. La disposición neocínica para con lo dado tiene algo de queja y nada de soberanamente desnudo. O sea, simplemente es la manifestación de una inconformidad que no termina por desnudar aquello que se supone que no es el entorno propicio para el sostenimiento de un comportamiento moral. Una cosa es el tipo cínico como modelo de análisis crítico y otra cosa es el fenómeno de lo cínico como un fenómeno estéril críticamente. Y bueno, ya después viene aquí la justificación del por qué el análisis de la cultura del periodo de entreguerras en Alemania. Eso es básicamente lo que abarca la cultura de Weimar. Es fundamental para explorar todas las formas de nacimiento del cinismo soldadesco, dice aquí. Entonces, pues bueno, esto fue la primera sección, bueno, el primer capítulo de la primera parte de la crítica de la razón cínica. Nos vemos la siguiente semana para ver
2. Ilustración como diálogo. Crítica de la ideología como continuación con otros medios del diálogo fracasado. Son estas paráfrasis de fórmulas hechas porque aquí es el asunto de la guerra es la continuación de la política con otros medios y la ideología es la continuación del diálogo con otros medios. Chao.